Esta es mi Biblia, es mi principal fuente de alimento espiritual. La leeré todos los días y seré todo lo que Dios quiere que sea. Mi mente será renovada, mi vida será transformada, me rendiré completamente a Cristo. Por lo tanto, guardaré su palabra en mi corazón para poder ser todo lo que Dios ha destinado para mí. Si pudieran permanecer de pie un minuto más mientras vamos a la palabra de Dios. Mateo, capítulo número 6, deberías poder encontrar ese. Jeremías, capítulo número 18, habrá ayuda en la pantalla. Eso fue una broma. De todos modos, mientras encuentran su lugar, permítanme animarles a que se inscriban para ayudar en la noche de brillar. ¿De acuerdo? Hasta creo, al final del día viernes, necesitamos todavía como 30 voluntarios. Y alguien dijo, bueno, estoy haciendo algo el viernes por la noche. Cancelen sus planes. No estoy tratando de ser gracioso. Estoy muy serio sobre eso. Dices, ¿qué quieres decir, pastor? Bueno, tengo esto, tío, tengo aquello. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces deberían ser incomodados por Dios? Ese es el problema con la religión. Es el problema con la iglesia. Que estamos tratando de encajar a Dios en un conveniente opiniones en nuestra vida. Intentamos hacer que Dios encaje en nuestro paradigma, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, todo ese tipo de cosas. No sé de dónde sacamos ese tipo de cristianismo. No es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo bíblico es que Dios viene primero. Amén. Pastor, ¿estás tratando de hacernos sentir culpables? No, solo estoy enseñando la palabra de Dios. Y si eso convicciona a tu alma y convicciona a tu corazón, que así sea. Amén. Así que necesitamos ayuda. ¿De acuerdo? Y estamos ministrando a una comunidad. Qué alegría es dar a esta comunidad con necesidades especiales. No pueden devolvernos nada. No es como si estuviéramos haciendo esto para obtener algo a cambio materialmente. Lo que obtenemos a cambio es ese sentido de satisfacción y cuidado de lo que significa amar a las personas. Amén. Y por eso necesitamos su ayuda. La forma de inscribirse es simplemente ir a faithchurch.cc, desplazarse hacia abajo al menú desplegable, servir, conectar, y eso es todo. Amén. Mateo capítulo número 6, versículo número 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jeremías capítulo 18, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías diciendo: levántate y baja a la casa del alfarero, y allí haré que escuches mis palabras. Luego bajé a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo algo en la rueda, y la vasija que hizo de barro se estropeó en la mano del alfarero, así que la volvió a hacer en otra vasija como al alfarero le pareció bien hacerla. Y entonces vino a mí la palabra del Señor. Hoy en nuestra serie Comenzando Fuertes quiero ministrarles sobre la oración y específicamente de las palabras de Jesús, el lugar de oración. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste allí? ¿Es tu lugar de oración un sitio al que vas a menudo, o es un lugar que rara vez frecuentas? ¿Está desgastado el lugar donde oras porque vas allí con tanta frecuencia? ¿O alguien miraría el lugar y diría: aquí no ha estado nadie en un año? Vas a tu lugar de oración. Tu lugar de oración es el lugar donde cada sucede. Sé que cuando estás casado dicen que tu dormitorio principal es el lugar donde todo sucede, pero puedo decirte que hay un lugar donde te intimidas con Dios y todo lo que se supone que debe ocurrir en tu relación con Él comienza a tomar forma: el armario de oración. Padre, gracias por tu palabra hoy. Gracias por corazones abiertos y oídos abiertos. Te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Pueden sentarse. Alguien una vez dijo esto, dijeron: la oración es la raíz, es la fuente, es la madre de 1000 bendiciones. En otras palabras, la oración debe ser la base de todo lo que hacemos en la vida. No debería ser algo que hacemos cuando hemos agotado todas las demás posibilidades. ¿Alguna vez has estado allí antes? Intentaste arreglarlo, intentaste hacer algunas llamadas, intentaste hacer algunas conexiones, intentaste trabajar más, intentaste hacer esto extra, aquello, y nada de lo que hiciste lo arregló. Y como resultado probaste con la oración. Así no se supone ni que funcione la oración. La oración no debería ser el último recurso. Todo se supone ni que debe comenzar en oración, estar basado, nacer en la oración y ser sostenido en la oración. Tristemente tratamos la oración como si fuera opcional e innecesaria, cuando de hecho es esencial e indispensable en nuestras vidas. La oración debe ser valorada, estimada, respetada, anhelada y nunca ignorada. Jesús dijo: los hombres siempre deben orar y nunca dejar de hacerlo.
En otras palabras, debería ser regular, fundamental todo el tiempo en nuestra vida. Y al llegar a nuestro texto, Él dice, cuando entres en tu aposento de oración, no, sí. Jesús está asumiendo que esto es parte de nuestro cristianismo. Está asumiendo que esta es una forma de vida para nosotros. Para que Jesús realmente nos diga que necesitamos orar, sería como, ¿en serio? ¿No lo entiendes? ¿Es tu línea de vida? Y quizás recuerdes, hace años salió una película, se llamaba War Room, protagonizada por Priscilla Schreiber, y era una película en la que ella literalmente vaciaba su armario de ropa en nuestro dormitorio principal y lo convertía en un armario de oración. Y toda la película gira en torno a sus frecuentes visitas a ese armario de oración para librar una guerra contra la misión del enemigo de destruir nuestro matrimonio y nuestra familia. Y así que ella no aceptaba un no por respuesta. Es como si dijera, Satanás, ¿cuántos de ustedes saben que Dios dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre? No tienes que adivinar cuál es la voluntad de Dios en ciertas situaciones de la vida. Todo lo que necesitas hacer es leer la Biblia. Y por cierto, si estás recibiendo una respuesta diferente de Dios a lo que dice la Biblia, estás oyendo de un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Así que no iba a aceptar un no por respuesta. Seguía entrando en su armario de oración y entrando en su armario de oración y estaba librando una guerra en el espíritu. Por cierto, así es como luchamos nuestras batallas. El mundo lucha con cosas que son carnales. Nosotros luchamos con cosas que son sobrenaturales. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y toda cosa alta que se exalta contra el conocimiento de Cristo. Todo lo que es contrario a Cristo se derriba en oración. Hay tantas cosas que podría compartir contigo sobre la oración. Déjame darte un par de ejemplos rápidos para abrir el apetito. Número 1, la oración desarma los planes del enemigo. La oración desarma los planes del enemigo. Muchas veces esperamos a que los planes del enemigo estén en nuestro umbral. Podemos derrotar los planes del enemigo antes de que siquiera lleguen. ¿Cuántos de ustedes saben que en el capítulo número 6 de Efesios, un gran capítulo sobre la armadura espiritual que Dios nos ha dado? Habla sobre un montón de cosas. Observa, ya sabes, al soldado romano. Pablo está en prisión y lo está mirando. Dice, el casco de la salvación, eso es un arma. La espada del espíritu, eso es un arma. Los zapatos de la paz, eso es un arma. La coraza de la justicia, eso es un arma. El escudo de la fe, eso es un arma. El cinturón de la verdad, eso es un arma. Y él habla de toda la armadura espiritual y nunca menciona la lanza o la pica del soldado romano. Pero termina el capítulo o la discusión sobre las armas espirituales con esto: y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Bueno, ¿de qué está hablando eso? Esa es la lanza, esa es la pica. Esa es la única pieza de armamento que no se menciona, pero lo es. Y aquí es como se menciona, es algo que se supone que debes lanzar. Eso es lo que hacían con la lanza para golpear al enemigo antes de que el enemigo se acerque. Muchos de ustedes están esperando que las cosas lleguen cuando podrían desarmarlas antes de que lleguen. ¿Cuántos de ustedes saben que la oración desarma los planes del enemigo en nuestras vidas, pero luego la oración nos hace parecer más inteligentes de lo que somos? Mira a tu vecino y dile, podrías usar presta atención. La oración nos hace parecer más inteligentes de lo que somos. Jeremías capítulo 33 versículo número 3 dice, llama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas y asombrosas que nunca podrías descubrir por ti mismo. ¿Cuántos entienden que hay ciertas cosas para las que no tenemos la sabiduría que necesitamos? No importa, no importa cuán inteligente seas, no importa cuán educado estés, no importa si tienes astucia de la calle o cualquier tipo de inteligencia que tengas, Dios quiere compartir algunos de sus secretos contigo. Secretos sobre cómo puedes darle un giro a la situación. Secretos sobre cómo puedes ver un cambio en tu familia, un cambio en tus finanzas, un cambio en un hábito. Sé usado por Él. Secretos para cómo puedes ver y experimentar la gloria de Dios. Pero esos secretos solo se comparten en el lugar secreto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, Él es mi roca y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. No obtienes los secretos de Dios sin ir al lugar secreto. Ese es tu lugar de oración, te da la sabiduría que necesitas, te hace más inteligente de lo que eres. La oración nos ahorra tiempo. Mucha gente no ora porque no tiene tiempo. Bueno, ya sabes, ya me levanto lo suficientemente temprano. Ya llego a casa después tengo tantas cosas, tengo 10 hijos y ya sabes, tengo 2 trabajos y tengo esto y aquello y lo otro y todo este trabajo doméstico y todas estas tareas. ¿Cuándo voy a encontrar tiempo para orar? La oración te cuesta más tiempo, te está ahorrando tiempo. Cuando te levantas y oras, estiras tu tiempo. Cada vez que pones a Dios primero en algo, tienes más de eso.
Mira, solo unos pocos se atreven a darme un amén en eso. Amén. Porque eso significaría que Dios tendría que ser primero en tu matrimonio. Eso significaría que Dios tendría que ser primero en tu tiempo, en tu día. Eso significaría que Dios tendría que ser primero en tus finanzas. ¿Ves cómo se quedó en silencio ahí? Mira, nos gusta decir, hey, podríamos ser los primeros en eso, lo que sea que le des a Dios y lo pongas primero, no tienes menos, tienes más. Y de hecho, podrías recordar que Josué, él recibió una tarea de Dios para ir a luchar contra los 5 reyes que se unieron. Ellos eran parte de los amalecitas y todos se juntaron contra Josué para luchar contra Josué. Y Josué recibió una instrucción de Dios, y la instrucción de Dios era de hecho contra los amorreos, no los amalecitas. La instrucción de Dios fue matar a todos. No dejes que ninguno de ellos escape. Pero el sol comenzó a ponerse y al oscurecer el enemigo se estaba escapando. Y entonces Josué rezó esta audaz oración. Se paró en medio de todo el campamento de Israel y oró en voz alta. Dijo: Dios, haz que el sol se detenga y que la luna se detenga. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Josué capítulo 10 versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Qué hizo Dios? Porque oró, les dio más tiempo. La oración no te da menos tiempo. La oración te da más tiempo. La oración prioriza tu día. La oración hace que las cosas vayan bien en tu día. La oración asegura que no estás perdiendo el tiempo haciendo cosas en las que Dios no quiere que estés involucrado. La oración te da más tiempo. La oración limpia nuestra conciencia del pecado. Mira qué silencio se hizo justo ahí. Se queda en silencio en la iglesia cuando hablas del pecado, porque ya no se escucha sobre el pecado en la iglesia. El pecado no es algo con lo que se deba jugar. El pecado no es algo con lo que deberíamos sentirnos bien. El pecado no es algo que debamos temer. Bueno, ya sabes, la gracia de Dios me tiene cubierto. Esa no es la actitud hacia el pecado. Jesús, justo después de hablar sobre nuestro lugar de oración, en respuesta a la petición de los discípulos de que les enseñe a orar, les da y a nosotros, por extensión, el gran modelo de oración conocido como el Padre Nuestro. Y en ella dice: cuando oren, oren así: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración hace por nosotros lo que Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9, nos promete cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, qué sensación en nuestra alma cuando salimos de nuestro cuarto de oración: conciencia limpia, pecado lavado, cargas levantadas, poder de Satanás quebrado, ansiedad intercambiada. La culpa se ha ido, la vergüenza derrotada. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. Y cuando entres en tu lugar de oración, descubrirás que tu carne será derrotada y caminarás y vivirás en el Espíritu y no pasarás tu tiempo en el lodo y el fango del pecado. El pecado te mantendrá más tiempo del que quieres quedarte. Te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. Dios quiere limpiarnos del pecado. Puedo decirte que algunos de ustedes han sido transformados por el pecado. Se supone que debe ser transformado por el Espíritu Santo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Realmente necesitas escuchar esto porque ni siquiera está en mis apuntes. Pero en lugar de ser transformado por el Espíritu de Dios, has cedido a la carne y estás viviendo en la carne, y eso ha transformado todo sobre ti. Ha transformado tu mente de modo que ni siquiera puedes escuchar lo que Dios quiere que digas, porque tu mente está tan convencida de que lo que tu carne quiere es lo que Dios realmente te está instruyendo a tener. Has sido engañado por tu pecado. Tu semblante ha sido transformado. Cuando vives en pecado y eres cristiano, estás enojado todo el tiempo. ¿Tienes mal genio todo el tiempo? El fruto del Espíritu no puede manifestarse en tu vida. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, longanimidad, paciencia, amabilidad, bondad y dominio propio. Pero cuando vives en pecado, estás enojado. ¿Quién fuiste creado para ser? Dominas quién eres en Cristo y surge un nuevo tú. Si lees los escritos de C.S. Lewis, él habla del lagarto, de la lujuria, cómo nos transforma en algo que Dios nunca nos creó para hacer. Pierdes tu alegría. Sí, cuando vives en el pecado, vamos. Pero cuando vas a tu lugar de oración y cuando entras en la presencia de Dios, ¿adivina qué pasa? Cuando entras en la presencia de Dios, ese flujo purificador del Calvario, ese fuerte sentido del Espíritu de Dios, ese fuerte sentido de lo que Dios hizo por ti, de repente te inunda y no puedes vivir en pecado, no puedes quedarte en el vómito del que has sido liberado. Es hora de ir al armario de oración. Número 5, el lugar de oración nos llena
de alegría. Hasta ahora, dijo Jesús, no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Completo gozo. Es imposible, escúchame, es imposible que alguien no esté lleno de alegría si pasa tiempo en la presencia de Dios. Es imposible, pastor. Yo no sé por qué siempre siento este peso pesado sobre mí. Parece que no estás orando lo suficiente. Pastor, no sé por qué, sabes, yo siempre parezco, sabes, no puedo superar el obstáculo en esta área de mi vida. Y sabes, siempre estoy agobiado y siempre estoy, ya sabes, molesto. Sabes, siempre tengo, sabes, y no sonrío mucho. Parece que no oras mucho. No intento ser gracioso y tampoco intento ser condescendiente, pero estoy diciendo, diciéndote por el Espíritu de Dios que es imposible que pases tiempo en la presencia de Dios y no tengas el gozo del Señor, no tengas la paz del Señor, no tengas la confianza de Dios, no tengas la unción de Dios en tu vida. Es imposible, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor está la presencia de Dios. Puedo seguir hablando sobre los beneficios de tu lugar de oración, pero hablemos de lo que es ese lugar de oración. En primer lugar, es un lugar preciado. De hecho, la palabra closet del idioma original describe una cámara interior a menudo de los reyes, y era donde se guardaban todas sus posesiones más preciadas. También era el lugar donde se cambiaban de ropa y túnicas. Y la oración también es así. ¿Cuántos de ustedes saben que se cambian de ropa cuando van a orar? Continúas con, ya sabes, las vestimentas del mundo, pero sales con túnicas de justicia. Entras con la pesadez de esto y aquello y lo otro, y sales vestido con la armadura de Dios. Entras de una manera, pero sales vestido para luchar. Sales luciendo como alguien a quien hay que tener en cuenta en el Espíritu. Pero fue un lugar donde se guardaba el tesoro, y en el lenguaje moderno lo llamarías una caja de seguridad. ¿Sabes qué es una caja de seguridad? Ahí es donde la gente guarda sus joyas y sus reliquias familiares y sus certificados de acciones y sus escrituras de propiedad y sus diamantes y su oro y su efectivo. Alguien dijo, bueno, yo no tengo mucho de eso. No oras lo suficiente. Hola, quiero decir, solo quieres estos hechos. Cuando oras, la vida va a ir mejor de lo que jamás ha ido antes. No significa que no vas a tener adversidades en tu vida, pero significa que a través de todo lo que venga en tu contra, Dios y tú podrán superar lo que sea que venga en tu contra. Se supone que es el lugar donde está nuestra posesión más preciada. ¿Qué nos está diciendo Jesús cuando dice, cuando entres en tu cuarto de oración? Ese es el lugar donde estás tú. Ve a encontrarte con el que es tu mayor tesoro en la vida, tu Padre Celestial. Ahí es donde vas para darle prioridad a Dios. Ahí es donde vas para conectarte con Dios. Ahí es donde vas para decirle a Dios cuánto lo necesitas, que no puedes vivir sin Él. Dios, en ti vivo y me muevo y tengo mi siendo Dios. Te quiero más que a nada en la vida. Tu armario de oración es donde está tu tesoro. ¿Y sabes qué te sucede cuando entras en tu lugar de oración? La presencia de Dios. El cambio de vida y la transformación ocurren en la presencia de Dios. Por eso dije hace un momento, es imposible estar en tu lugar de oración y no estar lleno de alegría, porque la presencia de Dios te cambiará. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Quién está mintiendo? ¿Tú o Dios? Bueno, yo sí oro. Bueno, si no tienes plenitud de gozo, no estás orando lo suficiente. Bueno, ¿cuándo tengo que orar? Hasta que tengas plenitud de gozo. No sé cuál es tu circunstancia, no sé cuál es tu lucha. Esto es lo que sé. Algunas luchas requieren que me quede en la presencia de Dios más tiempo que otras peleas. Algunas cosas puedo resolver con quedarme en su presencia por 30 minutos. Algunas cosas podría necesitar quedarme en su presencia por 2 horas. No lo sé. Dios no está en nuestro horario. Dios dice, solo mantente firme hasta que... El capítulo 4 de Filipenses lo dice de esta manera: no se aflijan ni se preocupen. En lugar de preocuparse, oren. Dejen que las peticiones y alabanzas transformen sus preocupaciones en oraciones, haciéndole saber a Dios sus inquietudes. Antes de que se den cuenta, un sentido de la plenitud de Dios, todo juntándose para bien vendrá y se asentará en ti. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación del centro de tu vida. Algo viene sobre ti cuando oras. Algo viene sobre ti cuando oras. Algo surge desde dentro de ti. Cuando estás orando, estás diciendo, Dios, no puedo hacer esto sin ti.
Dios, no me envíes sin tu presencia, no me envíes al día sin tu presencia, no me envíes al trabajo sin tu presencia, no me envíes a la escuela sin tu presencia, no me envíes, Dios, sin tu presencia. Necesito tu presencia, te necesito más que cualquier otra cosa. Hemos adquirido esta comprensión distorsionada de que podemos hacerlo sin Dios. La oración es donde expresamos nuestra dependencia de Dios, que lo necesitamos más que a nada. Había un protegido de Sócrates y fue a Sócrates y le dijo: quiero la sabiduría que tienes. Sócrates lo llevó al río, ponlo debajo del agua, lo mantuvo allí hasta que fue un poco incómodo, lo sacó y le dijo: órate, ¿qué quieres? Él dice: quiero sabiduría. Sócrates lo puso de nuevo debajo del agua. Esta vez lo mantuvo allí hasta que fue un poco más incómodo. Lo sacó. Dijo: ¿qué quieres? Dijo: quiero sabiduría. Sócrates lo mantuvo abajo esta vez. Sus brazos se agitaban. Empezaba a ver burbujas. Estaba justo en el punto de ahogarse. Lo sacaron a último minuto. Dijo: ¿qué quieres? Dijo: quiero aire. Aire. Sócrates dice que cuando quieras sabiduría, como quieres aire, tendrás sabiduría. Él es el aire que respiramos. Necesitamos a Dios más de lo que necesitamos el aire. No entendemos que Dios es el que sostiene todo esto con el poder de su palabra. A menos que Él exhale, no podemos inhalar. Necesitamos a Dios. Y cuando no oramos, cuando no pasamos tiempo en nuestro lugar de oración, estamos diciendo: Dios, yo puedo con esto, llame aquí, pip. Sin ti, la oración es ese lugar atesorado. Estamos diciendo: Dios, tú eres lo más importante para nosotros. Prefiero a Jesús más que la plata y el oro. Prefiero a Jesús más que riquezas inimaginables. Prefiero a Jesús más que fama mundial. Prefiero ser fiel a su santo nombre. ¿Realmente prefieres tener a Jesús? Eso es lo que dice la oración. La oración no es solo un lugar preciado, es un lugar tranquilo. Jesús dijo: cuando entres en tu cuarto de oración, cierra la puerta. Tiene que estar alejado de las distracciones. Realmente no puedes orar un poco en medio de muchas cosas. Puedes orar un poco donde otras cosas están sucediendo. Dios quiere, es el lado femenino de Dios. Dios es completamente hombre, por cierto, pero este es el lado femenino de Dios. Dios quiere atención indivisa. ¿Alguna vez has intentado hablar con tu esposa mientras miras la TV? No sé con qué tipo de mujer vives, pero la mujer con la que yo vivo me lo hará saber. Ella dirá: oh, aquí, hola, podemos hablar, puedo tener tu atención completa. Dios no está buscando atención parcial. Por cierto, es a Dios a quien estás hablando. Actúa como si Él pudiera decir algo que necesitas. Actúa como si Él pudiera tener sabiduría que entiendes. Mientras tanto, estás hablando con Dios con toda esta distracción en tu vida. Es una zona libre de distracción. Es un lugar tranquilo. Mira, el enemigo sabe que nuestra relación con Dios se destruye por la distracción. Muerte por distracción. No tengo tiempo para rezar. Déjame ver el tiempo de pantalla en tu teléfono. Si todos lo sacaran, no sé si habría alguien aquí con menos de 5 horas de tiempo de pantalla. ¿Qué quieres decir con que no tienes tiempo para orar? Seamos realistas. La oración no es tan importante para mí, pastor. Por eso no oro. Porque en lugar de mirar mi teléfono todo el tiempo, podría estar en la presencia de Dios por la mitad de ese tiempo y ver mi vida avanzar significativamente. Aleluya. Es un lugar tranquilo. En realidad había algo en los tiempos medievales llamado muerte por distracción. Era una práctica de los franceses. Tomaban a un criminal realmente malo y ataban cada uno de sus miembros a un caballo. Y podrías imaginarte lo que sucedería. Estaría distraído. Mira, el enemigo entiende que cuando tú y yo oramos, nosotros ganamos y él pierde. Y entonces enviará distracción tras distracción, tras distracción, tras distracción. Deja tu celular en otra habitación y entra en tu cuarto de oración. Cierra la puerta y dile a todos que te dejen en paz. Estás orando. Aleluya. Pero también, y esto es lo más importante, es mi último punto, pero tiene 4 partes, así que no voy a terminar tan rápido. Es un lugar transformador. Porque número 1, recibimos la fuerza de Dios
ahí. Lucas capítulo 22, versículo número 40. Cuando llegó a ese lugar, dijo: oren para que no entren en tentación. En otras palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos que esto es lo que le dará la fuerza que ellos necesitan para las luchas que enfrentarán. Y por cierto, Jesús tenía un lugar de oración, se llama Getsemaní. Y si lees sobre Getsemaní, él iba allí a menudo, y es ahí donde dice: orad para que no entréis en tentación. Vas a necesitar esta fuerza para las luchas que vendrán. ¿Cuántos de ustedes saben que todos en esta sala experimentarán luchas en la vida, pero para superar las luchas necesitan fuerza antes de enfrentarlas? A Pedro en el Evangelio de Marcos, él dice específicamente: Simón, ¿por qué duermes? ¿No pudiste orar conmigo? Y luego dice esto, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué distinguió a Pedro? Porque Pedro estaba a punto de enfrentar una lucha para la cual no podía fortalecerse. Estaba a punto de enfrentar una lucha que requeriría más que una decisión intencional de su parte, que requeriría más que simplemente decir: he decidido que no voy a negar a Jesús, porque ya había tomado esa decisión, pero su carne era demasiado fuerte para que se mantuviera en la decisión que su mente quería tomar. Necesitaba fuerza para la lucha. Jesús estaba diciendo: no tienes que fallar, no tienes que caer, pero sí tienes que orar. Si quieres vencer la tentación, si quieres salir de la lucha, si no quieres ver la tormenta sobrepasarte, tienes que pasar tiempo en tu lugar de oración. Pero escúchame, la lucha para orar es toda la evidencia sobre ¿por qué necesitamos orar? La lucha para orar nos dice por qué necesitamos orar. ¿Alguna vez vas a orar y de repente algunas personas se levantan a las 5:30 de la mañana para ir al gimnasio? Llegan al gimnasio y dicen: pon otra pesa. Se quedan en casa y rezan. Porque es que cada vez que intentamos cocina para entrar en nuestro closet de oración, que de repente este sueño satánico nos invade, porque el enemigo sabe que cuando oras, ganas. El enemigo sabe que si oras, no perderás la batalla. El enemigo sabe que cuando oras, él pierde su control sobre tu vida, que el cielo se mueve a tu favor y que la victoria está en camino. Aquí es donde obtienes la fuerza para las luchas. Es transformador, porque aquí es donde nos rendimos a su voluntad. Jesús se aleja de ellos a un tiro de piedra. Lucas capítulo 22, versículo 41. Se arrodilla, ora diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por cierto, esto no es Jesús tratando de entender la voluntad de Dios. Este es Jesús luchando por someterse a lo que sabe que es la voluntad de Dios. Yo también lucho. No está tratando de averiguar lo que Dios quiere. Te voy a decir ahora mismo: aquí está la manera más fácil de entender lo que Dios quiere. Mi Biblia está en mi teléfono, así que esta es mi Biblia. ¿Quieres saber lo que Dios quiere? 9 de cada 10 veces hay más de un pasaje y versículo sobre ello. No necesitas pasar tanto tiempo tratando de descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es nuestra lucha? Tratar de rendirnos a la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice en su palabra cuál es su voluntad, pero tu carne es tan obstinada que no se rendirá a Dios. Y entonces, ¿sabes qué dice que necesitas hacer? Necesitas ir a un lugar donde puedas crucificar tu carne para que tu carne se someta al plan de Dios. Todos en esta sala, si te preguntara quién quiere la voluntad de Dios para tu vida, quién quiere la voluntad de Dios para su vida, todos, sinceramente. Porque todos sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es perfecta, es aceptable. Nuestro enfoque o nuestro desafío no es querer la voluntad de Dios. Nuestro desafío es que generalmente entre donde estamos y la voluntad de Dios hay una copa que debemos beber que no nos gusta. Jesús tenía un cáliz delante de él. No es que Jesús no supiera cuál era la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios que él fuera y muriera en la cruz, que fuera crucificado, que pagara el precio por nuestro pecado, que fuera sepultado en la tumba, que fuera al infierno en nuestro lugar, que cargara el peso del pecado del mundo, que fuera abandonado. Él lo sabía. Pero había una copa. Dios, ¿puedo hacerlo de otra manera? Dios, ¿puedo tener lo mejor de ti? ¿Puedo tener lo más alto si evito lo que dijiste en tu palabra? Dios, ¿puedo lograrlo si tomo un atajo? Dios, ¿puedo vivir mi mejor vida si solo estoy a medias?
es la copa con lo que luchamos. Y lo que hace el closet de oración es que te ayuda a llevar esa copa, sea lo que sea cual sea tu lucha, ya sea ese hábito que quieres dejar, ya sea la ofensa que necesitas perdonar, ya sea la restauración que Dios quiere traer a una de tus relaciones, lo que sea, es donde llevas esa copa. Y tú dices: Dios, sé que esto es difícil, no sea mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Es un lugar transformador, porque allí recibimos la ayuda sobrenatural para rendirnos que necesitamos. Entonces el ángel se le apareció desde el cielo, fortaleciéndolo. Una de las cosas que la vida te enseñará, esto me ha enseñado, hay ciertas cosas que no puedo arreglar. Siempre he sido muy bueno arreglando cosas. No me refiero solo a cosas de la casa, sino simplemente arreglar cosas. Soy un hombre típico. Me cuentas tu problema, te diré cómo solucionarlo. Y luego, si eres como mi esposa, ella se sentará y dirá: pero no te estoy pidiendo una solución, solo quiero que escuches lo que tengo que decir. Pero soy un hombre típico, también intentaré arreglar todo. Pero hay algunas cosas que la vida te enseñará que no puedes arreglar. Hay algunas batallas que no puedes ganar con tu propia fuerza. Hay algunas cosas para las que no puedes dificultarte. No puedes intelectuar para ellas. No puedes recurrir a tu chequera para arreglarlo. No puedes hacerlo. No puedes cambiar nada cuando se trata de algunas cosas. Pero por eso voy a mi espacio de oración. Mira, algunos de ustedes tienen una carga tan pesada que están a punto de colapsar bajo el peso. Algunos de ustedes están en ese lugar ahora mismo. ¿Cuánto más puedo soportar antes de quebrarme? ¿Cuánta más presión financiera puedo soportar antes de quebrarme? ¿Cuánta más presión en el matrimonio puedo soportar antes de quebrarme? ¿Cuánta más presión emocional antes de quebrarme? ¿Cuánto más dolor antes de quebrarme? ¿Cuántos más problemas antes de quebrarme? Y Dios está diciendo: tráeme tu copa. Déjame darte fuerza sobrenatural. Déjame enviar ángeles para ayudarte. Permíteme enviar al Santo. Permíteme hacer que el Espíritu Santo se levante en momentos cuando siento que ya no puedo más. ¿Sabe lo que hago? Corro a mi armario de oración. Cuando corro a mi armario de oración, como nosotros, justo, solo di en toda iglesia: siento que mi ayuda viene. Siento su presencia envolviéndome, su poder reabasteciéndome, sus manos sosteniéndome, su voz confortándome, su paz brotando dentro de mí, ángeles llevándome, el Espíritu Santo rodeándome, su amor llenándome, su unción viniendo sobre mí. Siento su presencia y me doy cuenta de que ahí es donde obtengo ayuda sobrenatural para lidiar con las cosas que no puedo manejar por mí mismo. La mayoría de las personas no rezan porque somos demasiado autosuficientes. La Escritura nos enseña que cuando te conviertes en cristiano, te vuelves 100% dependiente de Dios.